Vamos a empezar con la segunda unidad. Son 5 subtemas. Pretendo que veamos 2 hoy, a ver si alcanzamos. El primer subtema se llama la primera forma de la ecuación de Euler, pero no podemos entrar directamente a él, hay que hacer un preámbulo, es lo que vamos a tratar de hacer. Sí es algo tedioso, pero yo les recomiendo pues, que traten de entender los conceptos para que pudieran tener una calificación aceptable si se toca teoría o analítico, que sí es algo denso. No es difícil, pero es extenso. Lo primero, antes de ver esa primera forma de la ecuación de Euler, que realmente ¿qué es? Pues es definir la potencia, el momento, le llaman por ahí la entalpía, y conocer la altura útil o de Euler. Para poder entender eso, primero partimos de un triángulo de velocidades. Y para entender este triángulo de velocidades tenemos que saber de dónde lo diagramaron o de dónde lo analizaron. Y lo analizaron de un rodete. Entonces sería muy ambicioso de mi parte pensar que conocen qué es un rodete. Entonces por eso agregué esto. Las bombas, la mayoría lo hemos visto, aunque sea en la casa. Entonces si yo veo una bomba y imaginar aquí ahí dentro, la parte importante para nosotros en el análisis es esta parte, que es un disco que tiene unas cavidades. Esas cavidades están separadas por unas paredes que no son planas. Esas paredes son los famosos álabes. Entonces ese hueco, ese volumen que está ahí es el volumen de control, es el flujo que va a entrar ahí, lo va a estar moviendo. Entonces ese disco se llama rodete. Pásate. Entonces, ¿qué define cómo entra el agua a esos ductos, a esos canales? Bueno, pues lo define la carcasa, que dice cómo direcciona el flujo, y lo define el ángulo de incidencia del álabe, y eso dice cómo se va a orientar el agua. Entonces de ahí surge ese triángulo de velocidades. Si yo hablo de una turbina, también tiene un rodete. Aquí es una vista en corte y aquí se alcanza a ver un segmento. En realidad es toda una circunferencia, pero aquí se ve un pedacito y aquí se ve un hueco. Ese hueco es el volumen de control que hablábamos en las bombas, y aquí está el rodete, que es todo ese disco. Puse esta imagen a propósito porque también no falta por ahí el estudiante que sí por ahí indaga y dice, aquí yo veo otro álabe, se ve como el perfil de un ala de avión y se ve que tiene una altura y tiene un eje que es movible. Entonces ese álabe se mueve, sí, pero ese álabe es cómo hago llegar el agua a la turbina, no es lo que va a generar la electricidad. Lo que genera la electricidad es el eje que gira y gira con el rodete. Aquí está el álabe, este es el álabe fijo, este, el rodete, y este otro álabe que está aquí es un álabe adicional que agregaron para direccionar el agua. ¿Sí? Como en otras turbinas ponen una boquilla para que llegue el agua y la direccionen hacia el rodete. Aquí hicieron un álabe, aquí aparece un álabe que va a ser este de aquí, movible. Hay otros que son fijos. Entonces estos son de direccionamiento, de distribución, y estos de aquí son los álabes internos del rodete. Entonces todo parte del dichoso rodete. Y esta parte que estamos viendo, los libros lo representan así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues esta es una pared, esta es otra pared y aquí hay un hueco. Ahí es donde va a ir el flujo de agua. Y a partir de ahí vamos a hacer el análisis. Entonces, primero hay que entender cómo opera la fuerza. Entonces, yo no suelo poner definiciones muy pocas, entonces lo voy explicando y ya tú anotas lo que creas importante. Esa es la presentación que ya está ahí en Moodle. Entonces, si yo veo aquí este eje, aquí estaría el rotor. Es decir, que si me regreso y yo reviso la bomba o la turbina, cualquiera, aquí está el rodete, este es el rotor del que está hablando. Y acá, si yo imagino que este es completo, aquí habría en medio un eje, que conforme el agua llega y decide ahí, pues le hace dar vueltas a todo el rodete y ese eje se conecta a un generador y obviamente creamos ahí el almacenamiento de electricidad si tenemos baterías, capacitores, y si no, directo a la línea de alimentación, ¿sale? Entonces ese eje es este, que va a girar, y está girando en un sentido o en otro. ¿Cómo va a girar? Ahí les decía el otro grupo de gente, spoileó la presentación. Pues depende, ¿verdad? Si gira en un sentido, le llamamos bomba. Si gira en otro sentido, le llamamos turbina. ¿Por qué? No es que en realidad gire en un sentido u otro, es figurativo a lo que hace. Yo tengo una bomba, entonces ¿qué es lo que pasa? Recibo energía eléctrica, seguramente, eso mueve unos álabes internos que tiene ahí un rodete, y lo que va a hacer es tomar una cantidad de agua y llevarla a otro punto.
Entonces va en un sentido el giro, el agua llega y la muevo. La otra es al revés, el agua llega, choca con la turbina, la hace girar y se mueve el eje, va a un generador y obtengo electricidad. Pues va al revés el sentido del flujo, no es que esté girando al revés. Pero en la analogía que hacemos y en los modelos que hay, siempre se representan en un sentido y otro, para diferenciarlos. Bomba, turbina. Entonces aquí, regresándome, es indistinto hacia dónde gire. Pero bueno, vamos a suponer que gira en un sentido. Esa es la velocidad, este omega es velocidad angular del rotor. Entonces tenemos nosotros el árabe, esto que estoy señalando, y hay una posición en donde va a chocar el agua. Y esa posición la declaramos con un vector de posición, que es la R. Y el vector de posición va del punto de observación, que es el rotor, al vértice de ese árabe. Ese es el R. Obvio que hay otro vector que se puede imaginar, uno que va de aquí, el término de lo que sería el árabe, aquí, o sea, un R2, ¿verdad? Y aquí un R1. O sea, cuando choque el agua a la entrada del árabe y cuando choque el agua a la salida del árabe. Entonces, bueno, hasta ahí porque le entendemos, así nos enseñan en vectorial. Pásale. Disculpe, de pura casualidad, ¿alguien no trae un HDMI que me preste? ¿Cómo qué? HDMI, el cable con el que conectas. Había uno aquí al lado, en el grupo de aquí al lado, que ahí dejó el anterior docente, me imagino. Pregunta. No, es el que está conectado a la marcha. Entonces, no, muchas ni gracias. hablar, dale compañero. Este es el otro es de 30 minutos. Es para mi entretenimiento. Ahí lo tengo en la oficina, no es broma, uno de 30 metros. Y tenía otro de como de 3 metros, que por ahí se quedó, no sé dónde. Bueno, normalmente tengo 3, para evitar eso. Pero es lo que nos deberían dar en vez de marcadores. Pero bueno, en fin, sigamos. Entonces, le digo, denme USB o HDMI, mouse. Bueno, en fin. Entonces, este es el vector de posición. Cuando el agua choca con el rodete, va a hacer girar el rodete. Entonces hay una fuerza, es este vector que yo lo veo rojo, no sé por qué este. Y ese vector es una fuerza que tú conoces como fuerza centrífuga, ¿sí? Que normalmente está a 90 grados del vector de posición. Hasta ahí esa es la fuerza, porque dice aquí desarrollo del momento de fuerza. Bueno, primero es la fuerza y después el momento, ¿verdad? Esa es la fuerza. Y esa fuerza lleva una dirección a 90 grados que es similar a esta dirección. ¿Por qué lo cambian? Porque este se conoce como velocidad del flujo de agua. El agua llega, choca y el agua va a llevar diferentes trayectorias. Una trayectoria va a ser querer seguir la línea o el perfil del árabe. Otra va a ser exactamente a 90 grados debido a la fuerza centrífuga, seguir la dirección de la fuerza, que esa es esta que está aquí. La C es la velocidad del agua absoluta. Entonces velocidad, ¿por qué tangencial? Porque está a 90 grados. Y dice que tiende a ser igual, aquí les faltó un simbolito así como una S acostada. Igual o tiende a una velocidad unitaria. ¿Por qué? Porque la velocidad unitaria tiene una magnitud de 1, ¿verdad? Pero va en la misma dirección, a 90 grados. Entonces eso es lo que dice ahí el dibujo. ¿Alguna duda del dibujito? ¿No? Bueno, ahora sí vamos a tratar de entender estas mentiras. Aquí dice que cuando choca el agua con ese vértice y lo hace girar, existe una sumatoria de fuerzas externas en el rodete. Esa sumatoria que es igual, dice, al flujo másico. ¿Qué es el flujo másico? La cantidad de masa por unidad de tiempo, kilogramos sobre segundo, slug sobre segundo. Entonces la cantidad de masa que está fluyendo en un segundo, flujo másico, este de aquí. Y ese va a multiplicar a la V minúscula, esta es velocidad, la velocidad del flujo promedio. Entonces cuando yo multiplico la cantidad de masa por la velocidad a la que va a ir moviéndose o desplazándose, obtengo la fuerza. O sea, lo estoy haciendo en reingeniería, ¿verdad? ¿Cuánta masa movió y a qué velocidad se movió? Ah, pues una fuerza generó eso. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero tengo lo que ocurre a la salida y lo que ocurre a la entrada. Si esto fuera, como decíamos en el examen diagnóstico, conservativo, pues lo que sale y lo que entra es lo mismo. O sea, entra la misma masa y sale la misma masa, estos son iguales, pero las velocidades ahí sí no pueden ser iguales. Llega a una velocidad del flujo de agua, choca con el rodete, lo hace moverse, pero la velocidad del agua cambia, perdió velocidad. Entonces lo que cambiaría es la V. Esa fórmula define las fuerzas. ¿Alguna duda está ahí? Ok, ahora sí, nosotros en lugar de llamarle V minúscula, le vamos a llamar C mayúscula.
es la que llamábamos velocidad, aquí le vamos a llamar nosotros C en vez de V, para no confundir con el volumen. Vamos a ver, ¿no? Le llaman ustedes caudal o flujo volumétrico, la V con el puntito, o la Q, es como nos lo enseñan. Entonces, para no confundir, le llaman C. Entonces ya tenemos la ecuación. Las fuerzas externas son el flujo másico por la velocidad del fluido a la salida menos el flujo másico, que es constante, por la velocidad del fluido, obviamente, a la entrada. Hasta ahí sería la ecuación. Creo que está muy sencillo. Recordar que esto tiende a moverse en dirección del unitario. Este llega, choca, va a 90, otro se va a seguir a este, pero la mayoría va a tratar de seguir esta dirección. Eso está expresado aquí, con la U, que tiende a la dirección unitaria. Acá no, acá es absoluta. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Siempre y cuando el flujo sea laminar, que si el flujo es turbulento ya todo esto cambia. Pero vamos a imaginar que el chorro de agua va direccionado de manera laminar y choca con el álave y todo eso se cumple. Bueno, vamos hasta esa parte. ¿Qué faltaría? Bueno, ahora sí vamos a recordar algo de la física. Aquí tengo escalares. ¿Qué escalares tengo? Un escalar de posición, un escalar de fuerza, un escalar de velocidad. Entonces, si yo recuerdo la definición y establezco a qué es igual el flujo de agua, pues es igual al vector de posición en escalar por la velocidad absoluta en dirección unitaria. Estas dos, si yo les quito el escalar, pues es igual a una posición conocida, que es esta, ya conocida, ya cuando sé cuánto vale, pues con magnitud, por el vector de posición unitario. Aquí lo puse, unitario. O sea que estoy considerando solo lo que va a llevar esta dirección, lo que siga la otra dirección. En esta fórmula lo desprecio, solo me interesa el flujo de agua que siga esta dirección. Lo comento porque más adelante vamos a ver qué pasa con todo lo que sigue esa dirección, el perfil del álave, ¿vale? Hasta ahí eso es lo que estamos viendo. Y recordando esto de mecánica de fluidos, ¿a qué es igual el flujo que conocemos como másico? Es igual a ρ es densidad, ¿se acuerdan? Kilogramo metro cúbico, ¿vale? Y este es la Q que ustedes conocen, ¿sí? Lo que es el caudal o flujo volumétrico. Esto es másico, este es volumétrico. Nada más para tomarlo en cuenta. El famoso caudal, metro cúbico sobre segundo. O, si lo quieres ver así, litros sobre segundo. Entonces, eso lo comento porque más adelante lo vamos a ocupar aquí. Entonces, estábamos hasta esta parte, entendíamos muy bien. Y dijimos, esto es la fuerza. Hasta aquí no hay dudas. Quiero el momento, aquí es igual un momento, fuerza por distancia. ¿Qué regla debe haber? Que haya 90 grados. Eso se cumple aquí. Si yo solo considero el agua que va a ir a 90 grados, pues tengo el vector de posición y tengo la fuerza que genera eso. Entonces, fuerza por distancia, este es un momento. Aquí lo vas a ver, momento. Y eso es igual a la masa. ¿Por qué ya no pongo la masa en ambos lados? ¿Por qué la puedo agrupar? Porque se supone que la masa que entra es la masa que sale. Entonces, es la cantidad de masa que tengo ahí en el sistema, el flujo másico, y voy a poner el vector de posición 2 y el vector 1. ¿Cuáles? Los que decíamos que existían. Hay un vector del agua que entra, R1, y hay un vector del agua que sale, que debe de ir hasta acá. Me adelanto para que lo vean en la imagen, nada más para que se vean. R1, R2. La entrada del álave, la salida del álave. El álave es esta forma. Entonces ahora sí, si me regreso aquí, entonces voy a ver que en la ecuación, en el diagrama, lo que ellos están poniendo es, ahora sí, tengo un R1 y un R2, respectivamente salida, entrada, y ya tengo caracterizado. O sea, hice factor común, consideré que la masa es la misma, recordé que hay dos radios de posición, y todo va en función de una dirección unitaria. Haciendo énfasis ahí, recordándolo. Hasta ahí no sé si haya dudas. En teoría está sencillo, y ya lo que me faltaría nada más es saber qué es esta N. Si yo me regreso a mi diagrama, la pregunta es ¿cuántos volúmenes de control hay aquí dentro? ¿Cuántos álabes o cavidades? Pues la cantidad de álabes que haya es la N, número de álabes o número de huecos que haya. Lo demás es igual. Si yo multiplico flujo másico por N, entonces el flujo másico total del rodete. Aquí está. Flujo másico total es multiplicar M por N. Es este. Y lo demás pues lo veo exactamente igual. Esta es la expresión del momento de un rodete para una turbina y para una bomba. Pero nosotros la vamos a encontrar así.
¿Qué es lo que cambió? Que ya no pusieron el flujo másico total, pusieron a lo que es equivalente. Es equivalente a densidad por caudal. Entonces simplemente pongo, y esto es lo que más o menos tienes que entender. Ok, ¿a qué es igual el torque de un rodete? La densidad del fluido incompresible, el caudal del fluido, la posición del rotor al inicio del ala B, multiplicado por lo que sería la velocidad del fluido a la salida en dirección unitaria, 90 grados, menos el vector de posición. Este fue a la salida, este es a la entrada, ¿no? El uno es entrada, y lo mismo, y todo eso unitario. ¿Dudas? Ya tenemos uno, son 3, ahí la llevamos. Bueno, ese es el primero, fuerza y momento. Siguiente, potencia. Ahora de la física, primero esta parte, esto ya lo teníamos, es el mismo, lo copié de la otra física. Aquí es igual la potencia, momento por velocidad angular. Entonces lo único que voy a hacer es sustituir, aquí es igual el momento, pues todo esto. Ahí está. Y ya con eso tendría mi ecuación. Es que acuérdate que es el momento y tengo que ponerle la velocidad. Tú simplemente sustituiste, ¿no? Para poder poner. Esta es la potencia. Hasta aquí, pues está sencillo. Pero no la encontramos así, la encontramos así. ¿Por qué? Y aquí es donde recordamos dinámica. Me regreso de este lado. Esto ya lo vimos, ya lo entendemos. Aquí el concepto nuevo es este. Estos dos U. Ya habíamos dicho que cuando tengo el vector de posición hay una fuerza centrífuga a 90 grados y en esa misma dirección va un vector unitario. Ahí está. Este vector con respecto a este también hay 90 grados. Pero recordando, ya no lo quise poner aquí. ¿A qué es igual o cómo convierto una velocidad angular a lineal? Si tú te acuerdas, pues simplemente lo que tú hacías era multiplicar, que es lo que están haciendo ellos aquí, el vector de posición por la velocidad angular y te daba la v, la velocidad lineal. Aquí haces una analogía, no sé lo quise poner en vez de ponerle aquí b, pero la velocidad lineal que está ocurriendo aquí es igual, pues a esta velocidad es unitaria porque mide 1, pero es lineal porque la velocidad no es de giro. Entonces esta velocidad lineal ¿a qué es igual? Bueno, pues esa velocidad lineal unitaria es igual al vector de posición por lo que esté girando el rotor. Eso es lo que dice ahí, tanto a la entrada como a la salida. Entonces para que tú definas, ¿verdad? Esta es velocidad lineal, ¿sí? Y es igual al vector de posición por la velocidad angular del rodete. Esta es la misma fórmula que tú viste en dinámica, V igual a R por omega. Teniendo eso en cuenta, entonces yo ya puedo manipular en mi fórmula y decir, ok, yo tengo esta fórmula, entonces ahora yo voy a sustituir donde tenga estos dos componentes, y este componente y este voy a poner la suma. Y eso es lo que ocurre. Y esa es la ecuación que nos expresan de potencia. Si la quisiera leer, potencia de un rodete que es igual, densidad, caudal, velocidad, esta velocidad es lineal en dirección de la unitaria, por la velocidad del flujo de agua en dirección de la unitaria de salida y entrada. Y ya, eso es lo que dice. Hasta ahí pues terminaría la potencia. ¿Alguna duda, compañeros? Ahora otro concepto que vamos a ocupar, lo puse aquí porque en el otro ya no tenía espacio. Este se me hizo ya muy trivial. Cuando le quitas el valor absoluto y el escalar, pues es lineal. Pero bueno, dice aquí entalpía. Nosotros conocemos entropía y entalpía. Entalpía es la cantidad de energía. A mí me preguntan, ¿qué energía tiene el rodete? ¿Por qué me preguntan eso? Me voy a adelantar un poco. Vamos a spoilear ahí. Bueno, porque a veces las fórmulas están expresadas en función de energía. Entonces observamos aquí, por ejemplo, potencia y está expresado en función de este término que acabamos de ver. Este término es entalpía. Entonces, para no poner esta ecuación así, pues quitan esto y le ponen este símbolo. Pues tenemos que ver qué es esa entalpía, ¿no? Y aquí está entalpía o energía específica del fluido, que es igual, bueno, sus siglas la conocen con Y, U. Esta U quiere decir vector unitario que tiende a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Me adelanto. La pregunta es cuántos álabes tiene. Si el álabe es grueso, tiene una cantidad máxima de álabes a tener. ¿Por qué? Pues porque la misma geometría del rodete pues te permite una cantidad y el grosor no te va a dar para agregar más. Pero si tú sigues la analogía de entre más álabes tengan, más delgado es, entonces tiende a infinito, porque entre más delgado sea y tiende a ser una línea el rodete, pues van a caber más en el, es lo que dice aquí. Estas líneas son
del rodete es este, y estos son los álabes. Entre más álabes tenga, pues más delgado debe ser y tiende a ser infinito. Entonces aquí dice que la energía que contiene va a ser mayor entre mayor cantidad de huecos tenga, entre mayor cantidad de álabes separen, ¿no? Es lo que dice ahí. Entonces ahora sí entendemos la ecuación. La ecuación dice entalpía que va en dirección unitaria y tiende a infinito es igual a la potencia entre el flujo máximo. Esa es la entalpía, potencia entre el flujo máximo, hablando de turbomáquinas. Hasta ahí, porque esa me sirve para la siguiente demostración. Esta ecuación pues es la que ocupamos. ¿Por qué? Porque así está expresada alguna de las variables de las turbinas y de las bombas. Una analogía que yo les digo es los motores. A ti te dicen un motor tiene cierta potencia, pero también te dicen tiene tal torque o tal velocidad. ¿Por qué me lo expresas en torque? ¿No? Porque es otra manera de identificarlo, que igual las bombas y las turbinas también las expresan en entalpía, las expresan en altura de Euler, las expresan en potencia. Entonces es otra manera de identificarlas. Entonces esa sería la potencia, y decía de hecho el programa primera representación de Euler. En realidad yo debería de empezar con esta filmita, todo lo anterior fue la previa. Entonces la primera representación de Euler, ¿qué es? La primera representación de Euler es la entalpía, pero para entenderla tengo que saber qué es la potencia. Hasta aquí ya habíamos llegado. Entonces a lo que le llaman entalpía es esto, ¿sí? Lo que conocemos nosotros aquí como la velocidad lineal y la velocidad que tiende a ser unitaria, ¿no? A la entrada y a la salida. Esa es la entalpía. Pero también vamos a encontrar que la entalpía tiene esta fórmula. Pues en vez de esta también vamos a ver esta, que esta es gravedad y tiene un concepto que no conocemos, H. Aquí me detengo, ¿qué es esa H? Entonces, si yo hablo de una bomba, tú tienes una bomba y dices, quiero llevar el fluido de aquí a mi cisterna, a mi tinaco, a donde sea. ¿Qué altura puede elevarlo? Esa es la altura útil de la bomba. Es lo que quieres saber, cuánto puede elevar. Si yo hablo de una turbina, ¿de qué altura voy a dejar caer el fluido para ver cuánta electricidad genera? Obvio, si la dejo caer de un lugar más alto, pues genera tanta energía que no la soporta la turbina. Hay un límite que soporta. Esa es la altura. Técnicamente o en ingeniería se llama altura hidráulica o altura de Euler. Esa es la H que está ahí, altura de Euler. En el argot popular le llamamos nosotros altura útil o de trabajo. Dicen, pues ¿a qué altura lo elevo? A eso se refieren. Y a nivel técnico, las gráficas le llaman salto de agua, como la que les mostré al inicio. Pero el nivel de ingeniería no es ese, es altura de Euler o altura hidráulica. Este es el nombre técnico. Y esa es la que está aquí. Entonces, nomás para indicarlo. Entonces, si yo quisiera expresar la entalpía con esta ecuación, tengo que saber qué es esto. Y no vamos a hacer la deducción, no la ocupo, pero aquí les pongo la ecuación. Aquí es igual a esa altura útil de las turbomáquinas. Es la entalpía afectada por el recíproco de la gravedad. Ahí está. La deducción pues no la vamos a poner, ¿no? Porque tendríamos que hacer una gráfica de control. Y ya podemos encontrar la potencia. La potencia también está expresada como entalpía, densidad caudal y entalpía. Entonces esa es la ecuación. Por eso es que lo ponen como un concepto principal que debes conocer, porque de repente lo vas a ver y dices, ¿y qué es eso? Yo nunca lo vi. Está expresado en función de energía específica. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Vamos bien, ¿verdad? El resumen de la primera representación de Euler pues es ese. Yo quiero saber para una bomba cuál es su momento, ahí está su ecuación. Quiero saber para una turbina qué es lo que cambia. En la bomba es salida menos entrada. En la turbina es, si lo ves aquí, entrada menos salida. Pero lo demás es igual. Si yo quiero saber la potencia, pues igual. Yo voy a tener la diferencia de velocidades. Velocidad de salida menos entrada. Aquí es entrada menos salida. Si yo quiero saber la entalpía o energía específica, bueno, pues es el mismo caso. Si quiero saber la altura de Euler, pues es el mismo caso. Entonces esa es la primera representación de Euler. En realidad es cómo determinas el momento, cómo determinas la potencia, cómo determinas la entalpía y cómo determinas Euler. Si regresamos al inicio, yo les mostré unas gráficas y la gráfica tenía una H, una altura, y una velocidad o caudal. ¿De dónde creen que se obtienen esas gráficas? Entonces esas gráficas nos ahorran todo esto, ahí están implícitas experimentalmente. Entonces esa es la ingeniería que tiene.
Ahí les puse una referencia para que lo vean, no es lo que está ahí, es una explicación que hace la Universidad de, si no me recuerdo, es de Politécnica de Valencia, para que vean otra manera de abordar el mismo tema, el mismo concepto, ¿sabes? Como referencia, pero ese sería el primer subtema que nos pide el programa. Son 5. Obvio que no soy tan optimista que voy a ver todos, ¿no? Hoy con que veamos estos 2 me doy por bien servido. ¿Sale? Ese fue el primer subtema. El siguiente es el triángulo de velocidades, pero para llegar a él pues tenemos que empezar con la definición, ¿verdad? Para el triángulo de velocidades, aquí esta referencia que les pongo no tiene que ver directamente con esto, tiene que ver con las turbinas. Tú quieres ver una gráfica de una turbina en particular, en esta liga, tú eliges cuál turbina, Francis, Pelton, y te da la gráfica para que al menos la conozcas. Aquí lo que estamos hablando es que está aquí el rodete. Esta es la gráfica que nos dan ellos del rodete. Lo que están haciendo es analizando lo que está aquí. Esta es la gráfica de control o el volumen de control. Llega el fluido, va a llegar a contenerse aquí y de aquí se desplaza. Y cada vez va a estarse llenando eso. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, de este lado lo explicamos. Ese diagrama es del que estábamos hablando y vamos a tratar de interpretarlo. Miren, aquí está donde está el puntito, el puntero, ese sería el rotor que estaría girando. Aquí me faltó la omega, de hecho, sería este. Luego este vector que estoy señalando es el vector de posición 1, porque aquí empieza el álave en el rodete que está ahí, y ese es el vector 2. Tenemos una velocidad del flujo de agua que tiende a ir a 90 grados y su magnitud es unitaria, es la U, este que está aquí. Y tenemos otra parte del agua que no habíamos considerado, que dijimos que va a querer seguir el perfil del álava. Esa es la que aparece como C. Y entre la velocidad unitaria a 90 grados y la velocidad que tiende a seguir el perfil, hay una diferencia de velocidad. Eso se conoce como velocidad relativa. Es la W mayúscula. Ese es número. Este forma un triángulo. Yo tomo este elemento, me lo llevo acá, a la entrada. Tomo este elemento, me lo llevo aquí, y el tercero que se forma es el relativo. Este es el triángulo de velocidades a la entrada. Ahora, a la salida, entre este vector de posición y este vector de velocidad hay 90 grados. Este vector va a querer seguir una trayectoria diferente. Este de aquí trata de seguir el perfil. Este es el perfil. Y entre estos dos hay una diferencia, pues sería aquí, ¿verdad? Pero aquí lo dibujaron de este lado, sería aquí, que es el relativo. Eso también lo ven en vectorial, es velocidades relativas. Entonces tomo este vector, es este, tomo este vector, es este de aquí, y el relativo pues es el de aquí. Este es el triángulo de velocidades a la entrada, triángulo de velocidades a la salida. Pues ya estamos entendiendo. ¿Y por qué digo que no es todo? Diríamos, no, pues ya vi los triángulos, ya acabé. Pues ojalá y fuera así de fácil, ¿no? Pero a los ingenieros nos gusta complicarnos la existencia. Y lo que hacen en el análisis es, toman ese vector, dijimos que hay un vector que tiende a seguir el perfil del álave, es lo que está en azul. Pero cuando el agua choca con el álave se descompone en diferentes direcciones. Entonces tratan de representar las direcciones principales, cuáles son X, Y y Z. Entonces si yo veo este dibujo de acá, aquí está el vector, este que está aquí, que es el vector original, digámoslo así, como va el agua. Pero se descompone cuando choca y hay una parte que va a ir a 90 grados, este ya lo habíamos visto, es la velocidad unitaria que decíamos la U, pero también es tangencial, ¿vale? Porque es paralela. Hay otra que va a tomar a 90 grados, es la dirección del eje o del rotor, que está de aquí. Y hay otra que va a seguir a 90 grados de allá, esas dos de ese plano, y esa es la axial. Entonces ya tengo tres que descomponen ese vector C, una axial, una radial y una tangencial. Entonces, pues son las tres. Entonces eso es lo que complica el triángulo original, porque lo voy a ir descomponiendo. ¿Sabes? ¿Por qué lo hacemos? Porque así se genera el análisis, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la primera. En realidad se analizan las tres. La primera es la tangencial. ¿Cuál era? La que va en dirección de U. La que está aquí, imaginaria. Dirección de U. Entonces dice, la velocidad tangencial tiende a ser paralela al unitario, porque dijimos que llega choca, una se va a seguir con el perfil y otra va a querer seguir la de la fuerza centrífuga o unitaria, por eso dice esto. Y recordando, ya habíamos dicho que hay un vector unitario que es este, vale 1, unitario,
Hay otro vector que tiende a ir en la misma dirección, pero no sabemos cuánto vale, por eso es que lo ponen más pequeño, no sabemos cuánto vale, pero va en la misma dirección, tiende a, y hay otra parte que sigue la dirección del perfil, el ala B, ¿no? Y hay uno que dijimos que existe, que es relativo. Ese es el triángulo de velocidad. Y ya se crea un ángulo entre este perfil y este elemento a 90, hay un ángulo, ese ángulo es alto. Ese es el triángulo. Obvio que podemos hacer alguna analogía con trigonometría, pero me interesa que entendamos este triángulo. ¿Tú vas hasta ahí? Porque todavía se descompone más. Pero ahí la llevamos hasta esa parte, ¿no? Para que no lleguemos más allá. Hasta ahí vamos a ver. Hasta esta parte. ¿Alguna duda, compañeros? Acuérdense que se trata de comprensión. Tú después vas a poder sacar tus apuntes, pero vas a tener que saber explicar por si te toca teoría. Ya después vienen los cálculos, pero primero es la teoría, el concepto. Entonces, bueno, ese es el concepto en el que vamos. Nos vamos a quedar en ese, en el 2. Hay más, pero no nos daría el tiempo. Sí es bastante. Entonces, miren nomás por spoilearlos, pero ahí se ven otros más, y otros, y otros, y otros. Entonces no nos da para llevar un hilo, ¿verdad? Pero ahí va. Y ya después les digo que van a hacer ustedes, ¿no? Obviamente. Pero la idea es que vayamos en un orden. Y después haremos pues ya unos cálculos. Me preguntaba un alumno del otro grupo que si vamos a hacer una simulación. Sí, vamos a simular un rodete más adelante. Que llegue el agua, choca con el rodete y a ver qué rayos pasa. Sí lo vamos a hacer, pero ya con la simulación. Pero sí hay que tener las ideas. Cuando tú quieres diseñar este tipo de componentes, ya te empiezas a dar idea de la complejidad que tiene. Una cosa es que lo dibuje y le ponga ahí el elemento finito, pero hacer el modelo matemático ya es otro show. ¿Sí? Porque este es ideal, entonces no es tan sencillo como creemos.